Bueno, nuestro congreso de moda sostenible, estos diálogos para el cambio, va cogiendo mucho empuje, va poniéndose muy interesante y no os imagináis ahora lo interesante que va a ser la siguiente conversación que vamos a tener con dos personas que están trabajando desde el convencimiento, la sostenibilidad, la integración social, el camino hacia una ciudad inteligente de una forma muy tangible y que nos va a resultar muy inspirador. Tenemos a Emilio Santiago, que es un antropólogo social y experto en esa transición hacia la sostenibilidad. Buenas tardes, Santiago. Emilio. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer tenerte con nosotras hoy aquí. Y tenemos a Vanessa Millán, que está trabajando muy activamente. Ella es consejera delegada de Riva Madrid, pero también es concejala de transición ecológica en el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid. Buenas tardes, Vanessa. Un gustazo tenerte aquí. Buenas tardes, Paloma, y buenas tardes, Emilio. Bueno, y como sabéis, la dinámica es que yo voy a desaparecer de pantalla, los protagonistas sois vosotros, a quien queremos escuchar es a vosotros. Y si te parece, Vanessa, empezamos por ti. Nos cuentas cómo fue esa niña, qué inquietudes tenía, cómo fue tu desarrollo profesional, cómo has acabado en política y además llevando un área que desde la moda sostenible nos interesa tantísimo como es esa transición ecológica, ¿no? Bueno, pues yo, como bien dices, Paloma, no soy nada extraordinario, ¿no? Sino que al final soy una persona más implicada pues, en el día a día de nuestro municipio y que le interesa sobre todo ahora mismo avanzar hacia un medio ambiente sostenible y que creemos que tenemos que cuidar el planeta porque cuidar el planeta ahora mismo es cuidar nuestro futuro. Yo profesionalmente trabajaba en una aerolínea, aunque siempre me he interesado por la política, y en el plano académico he investigado políticas públicas relacionadas con el turismo. Es verdad también en este sentido que creo que el turismo es un mundo, ¿no?, en el que parece que es contrario al medio ambiente y yo he intentado, es también mi idea, que sigo en ello, que sea todo lo contrario, ¿no? Abarcar hacia un turismo más sostenible, no solo en términos ambientales, sino también en términos sociales y orientados hacia la economía circular. Cuando nació Podemos yo decidí involucrarme más allá y lo que al principio pues era un movimiento ciudadano me llevó después a tener la suerte y el orgullo de representar a mis vecinos en el Ayuntamiento de Rivas desde el año 2015. He estado al frente del área de deportes y desde julio de este año de 2020 he pasado a tener las competencias como concejala, como decías, de transición ecológica y de Riva Madrid. Yo creo que es un campo vital en el que desarrollar políticas públicas que cumplan con la Agenda 2030 y que puedan incidir en el día a día de nuestros vecinos y vecinas. Creo que la política sirve precisamente para eso, para incidir y mejorar en el día a día de la gente y que no es algo extraordinario, como decías tú también antes, ¿no? Que los sueños esos que teníamos de niños y de niñas de poder mejorar nuestras ciudades y nuestros pueblos podamos llevarlos a cabo. Así que eso es un poco lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo. Bueno, y me gustaría decir y añadir que en el desarrollo de esta Circular Sustainable Fashion Week Madrid habéis sido un apoyo fundamental a la ilusión que le habéis puesto para que esto se realice. Os lo tenemos que agradecer porque para nosotras ha sido muy ilusionante y nos ha metido un chute de ganas y de esperanza en que vamos por el buen camino, ¿no? Muchísimas gracias, Vanessa. Quiero agradecértelo públicamente. Y bueno, vamos a hablar con Emilio, que a mí me ha llegado muchas referencias tuyas por distintas partes y tenía muchas ganas de tenerte aquí con nosotros y que nos contaras ese recorrido que tienes, en el que tú eres doctor en antropología y estás centrado en los procesos sociales hacia esa transición hacia la sostenibilidad.
que a mí me parece fundamental y que para mí es una preocupación constante, ¿no? Cómo hacerlo, porque nuestro punto de partida es bastante crudito, ¿no? Cuéntanos, Sí, lo uso las palabras, sí, bastante sí, crudito. Emilio, ¿cómo fue esa evolución tuya? ¿Quién era ese niño que ahora de repente es un antropólogo que quiere llevarnos hacia la sostenibilidad? Pues yo creo que también fui un niño bastante normal, con una vida normal en Móstoles. Vivo en Móstoles desde los 4 años. En Budé, viniendo de Ferrol, bueno, pues a finales de los años 80, con quizás la única salvedad que es que empecé a militar en movimientos sociales muy, muy joven, de adolescente. Pero eso en Móstoles no era muy extraño porque Móstoles todavía es una ciudad con un tejido asociativo fuerte, con movimientos rebeldes, contraculturales fuertes. Y bueno, pues yo fui un poco hijo de esas circunstancias que me tocaron. En ese sentido, si tuviese que encontrar así como una fecha o un inicio, hacia el año 2004, el grupo de amigos con el que militábamos en nuestro barrio, conocimos sobre el cambio climático, conocimos sobre el pico del petróleo y rápidamente nos dimos cuenta que todas esas noticias que nos llegaban lo cambiaban absolutamente todo. Cambiaban también, digamos, nuestras expectativas y nuestra manera de militar y de luchar pues, por un mundo mejor. Y entonces nos animamos a emprender un proyecto asociativo en nuestro barrio que se llamó Rompe el Círculo, que combinaba al mismo tiempo un taller de educación popular y un local asociativo de usos muy diversos, usos políticos, pero también usos culturales, ocio, etcétera. Y digamos con la idea de ir como gestando un proyecto de transición ecosocial para nuestra ciudad desde muy jovencitos, desde el año 2003, 2004. Esto pues con los años fue cogiendo fuerza y nos involucramos de manera muy potente, sobre todo tras el 15M, ¿no? Que nuestro local en ese momento pues, conoció un auténtico alud de gente que empezó a participar alrededor de muchos de los proyectos que estábamos comenzando a organizar. Y esto, digamos, que tuvo una influencia y un cierto peso en los debates de conformación de la candidatura de Unidad Popular de ganar Móstoles en el 2015, hasta el punto que conseguimos que la transición ecológica socialmente justa pues fuese como la columna vertebral o el hilo conductor de todo el proyecto de ciudad que presentamos a las elecciones en aquel año, en el 2015. En paralelo a eso, en mi desarrollo más académico, pues he orientado toda mi carrera hacia esto. Hice mi tesis doctoral sobre el caso de Cuba en el periodo especial, en los años 90, porque Cuba es una especie de laboratorio en miniatura de cómo una sociedad ha podido enfrentar una escasez súbita de petróleo cuando cayó la URSS y bueno, salir bastante bien de una situación muy complicada. Y bueno, pues a partir de ahí he ido desarrollando investigaciones, publicando libros y diversas cuestiones. Y justo después de mi doctorado, me ofrecieron la posibilidad de trabajar de director de medio ambiente de la ciudad de Móstoles para implementar pues, todo aquello que habíamos venido gestando durante años. Lo hicimos con el plan Móstoles Transita 2030, que bueno, yo creo que quedó un buen plan en el marco, digamos, más teórico, aunque luego en su ejecución práctica pues, se ha encontrado con diversos obstáculos. Luego podemos, si queréis, hablar de ello. Y en paralelo pues fui siguiendo publicando libros, investigaciones, etcétera. En el 2019 empecé a trabajar en la Universidad de Zaragoza como profesor, también digamos con la misión de introducir cuestiones de sostenibilidad. En el 2020 he ejercido de asesor parlamentario de Más Madrid y de Más País, tanto la Asamblea de Madrid como el Congreso, y algo que acabo de dejar porque acabo de ganar una plaza de científico titular en el CSIC para dedicarme a la antropología climática, que ha sido como la lotería, porque es un tema que me apasiona y, digamos, poder trabajar como funcionario, como científico titular en un tema que a uno le gusta y que además creo que puede ser bueno y servir para algo más allá de mi propia carrera, sino una cuestión general, pues creo que es un auténtico privilegio y espero estar a la altura de un privilegio como ese. Pues enhorabuena, Emilio. Gracias. Qué buena noticia. Vanessa, Rivas tiene una tradición ya de muchos años, ¿no? de estar mirando a la sociedad de cara y mano y codo con codo trabajando con ellos, transformando la ciudad. De hecho, yo creo que es un referente, ¿no? en todo lo que tiene que ver las políticas sociales. ¿Cuál es el punto de partida que tú te encuentras cuando llegas, como dices tú, cuando desembocas en la política? Bueno, pues es verdad que, como bien dices, Paloma, Rivas ha sido durante mucho tiempo y continúa siéndolo un referente de políticas públicas en muchos sentidos.
Para mí es un orgullo, como decía antes, pues representar a un municipio que estamos a la vanguardia, ¿no? en muchas políticas, pero sí que creo que también tenemos que decir, ¿no? Que tenemos que seguir avanzando en el ámbito, sobre todo en el del medio ambiente. Creo que ahí nos hemos quedado un poco atrás y que ahora mismo lo que queríamos era impulsar en ese sentido todo el tema de la sostenibilidad. Nosotros acabamos de arrancar en noviembre un plan que se llama Con R de Rivas, ahí sacando, como decíamos antes, pecho de nuestra ciudad, y que decía recopilar todas esas Rs, ¿no? que llevan la economía circular. Aquí en esto Emilio seguro que es mucho más experto que yo, por eso decía antes que para mí es un placer estar hoy en este diálogo con él y que seguro que de aquí además va a salir una colaboración y vamos, yo voy a tener su teléfono ahí para echar manos. Y me da mucha envidia, tengo que decirlo, que lo de su tesis, que yo sigo en la mía, así que a ver si consigo acabarla, que con esto es un poco complicado. Es muy difícil compatibilizar algo como la política institucional con gestión de una tesis, me parecería imposible, absolutamente. Sí, ¿verdad? De hecho, ha sido difícil sentarte en la silla para que estés hoy delante de nosotros hablando, porque están pasando muchas cosas, ¿no? Está pasando lo del el confinamiento, la nevada, un montón de situaciones, pero tú especialmente te estás centrando en una problemática que tenemos como ciudad, que son los residuos urbanos, ¿no? Estás desde Riva, Madrid, trabajando esa problemática. También cuéntanos cuál es ese punto también de partida, ¿no? En qué punto estamos, porque en el caso del textil es algo que todavía no se ha abordado con la profundidad que se debería, ¿no? Sí, eso es, Paloma. Nosotros arrancamos desde que la idea de que para nosotros el principal objetivo de este año es implantar el quinto contenedor y implantarlo no de manera que sea una campaña de marketing, ¿no? Que muchas veces lo vemos en muchos sitios, que parece que con poner muchos contenedores en la ciudad, con hablar mucho de materia orgánica y del quinto contenedor, ya tenemos el problema resuelto. Y no es verdad. Luego nos encontramos al final que la recogida que se hace de los residuos ni es una recogida separada correctamente de materia orgánica, el tratamiento que se hace no es correcto o no se sabe qué hacer con él exactamente. Entonces, nuestro principal reto este año es hacer un plan piloto, empezando por barrios también, para ver cómo se comportan nuestros vecinos y vecinas y que esa implantación del quinto contenedor sea gradual. Y luego, como tú decías también, pues evolucionar a otro tipo de residuos. En el residuo textil vemos que no hemos avanzado también lo suficiente. Incluso yo tengo que reconocerlo, ¿no? Cuando hablo con muchas amigas, y esto hablamos en el tema consumismo, ¿no? Que parece que cada vez necesitamos más ropa y luego ves que no es verdad, ¿no? Que hay muchas alternativas y este seminario y esta semana tan maravillosa que vosotros planteáis es una idea de ello. Muchas alternativas a no estar comprando compulsivamente ropa, sino reutilizar la materia que tenemos y que ya utilizamos. Y esa es una de las ideas principales que tenemos en este año de que hemos puesto el plan. Y sobre todo concienciar, ¿no? Nos pasa a nosotros también, incluso a gente que socialmente estamos muy influidos por esa cultura medioambiental, también nos vemos embaucados en ese agujero del consumismo y que al final nos es difícil salir y que creo que es algo en lo que tenemos que reincidir con toda la ciudadanía y es en lo que nos vamos a centrar nosotros. Yo siempre digo que tenemos tanta ropa fabricada que si diéramos ahora el botón de stop no pasaría nada porque seguiríamos vestidos durante décadas, ¿no? Porque hay tantísima ropa fabricada, claro, pero esa no es la solución. Ahora se la pediremos
a Emilio, pero bueno, un dato, ¿no? Solo en Madrid, Emilio pone cara, solo en Madrid estamos recogiendo 9 toneladas diarias de ropa que se tira al contenedor. Eso es la media durante el año, o sea, 9.000 kilos diarios de ropa. Evidentemente los cambios de armario son cuando más ropa se tira, pero si hacemos la media salen 9.000 kilos, o sea, tenemos un problema tremendo. Y tú yo creo que has dado la clave y supongo que Emilio estará de acuerdo que si no se si la gente no maneja los conceptos, si no tiene educación en todo lo que esto significa, pues difícilmente lo asimilará. Emilio, tu turno, danos las claves, cómo hacemos esa transición. Antes decía yo que partimos de un punto de vista muy crudito y me dijiste tú, por decirlo suavemente, ¿no? Sí, cuéntanos, cuál es esa visión? ¿En qué estás tú trabajando o cómo tú lo orientas, ¿no? A ver, por situarnos un poco y por explicar, porque he dicho que estamos en un momento donde crudo es una palabra suave para definir el punto histórico en el que nos situamos, ¿no? Creo que estamos en una situación que es al mismo tiempo tremendamente compleja, tremendamente peligrosa, pero ilusionante. Compleja y peligrosa porque esencialmente ante los retos de la sostenibilidad estamos llegando tarde. Hace muchas décadas que hay un perfecto conocimiento científico sobre el cambio climático, sobre otros procesos de destrucción de la biosfera o de agotamiento de recursos básicos, y no hemos emprendido las reformas y los cambios necesarios. De hecho, digamos, casi podríamos decir que llevamos 40 años viviendo por encima de las posibilidades de nuestra biosfera. Y esto, digamos que es peligroso porque además de que existe el riesgo que no se puede minusvalorar de un colapso, de que toda nuestra civilización se hunda, como ya pasó con civilizaciones anteriores, digamos, más urgente es el reto de que esto va a generar muchísima tensión social y es el caldo de cultivo perfecto para que surjan, digamos, respuestas de tipo depredadoras, por decirlo de algún modo, ¿no? Respuestas que ante pues estos problemas Básicamente nos sitúan ante dos opciones que son o aprendemos a compartir a una escala que no tiene precedentes, a hacer las cosas de otra forma, o vamos a aprender a matar a una escala que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, digamos que en esta situación, pues ya lo hemos visto, pues hay como condiciones como muy propicias para discursos excluyentes que quieran acaparar y que quieran, digamos, decir, si no hay para todos, nuestro nosotros nacional primero, por así decirlo. Entonces, este es el escenario de riesgos, pero al mismo tiempo, creo que también estamos en una situación muy ilusionante porque desde hace unos años, pues sobre todo yo creo los últimos 4 o 5 años, desde el 2015 hasta ahora, ha habido una explosión auténtica de la conciencia climática global, por ejemplo. Entonces, ha habido una serie de movilizaciones que son históricas. Yo recuerdo haber estado en la manifestación por el clima de septiembre del 18, si no recuerdo mal, y vamos, los organizadores dijeron que habíamos sido unas 2.000 personas, pero no era cierto, seríamos 1.000 y con mucho, ¿no? Sin embargo, un año más tarde, 500.000 personas llenamos las calles de Madrid por el clima. Solo pasó un año entre una fecha y otra. Entonces, a veces uno se da cuenta de que los bucles de retroalimentación positiva, estos que a veces estudiamos con el cambio climático y son muy diabólicos, también funcionan para la esperanza política. Y me parece que estamos justo en un momento de eclosión y de enorme cambio que, aunque sea muy difícil y tengamos enormes retos, nos hace afrontar pues esta década que viene con ilusión y con esperanza de que vamos a poder pues protagonizar una transformación sin precedentes, que es lo que necesitamos, una transformación sin precedentes. Y en ese sentido, pues es muy difícil dar claves y menos en poco tiempo, porque si uno las supiera, pues supongo que no estaríamos como estamos, ¿no? Pero por dar algunas pistas, creo que por un lado hay que darse cuenta de que sostenibilidad no es un tema más. La sostenibilidad es el nombre en clave del tema de nuestro tiempo. Va a ser lo que nos va a servir como eje vertebral que va a marcar muchísimas cosas en las próximas décadas. Y esto tiene sentido porque, igual voy a decir una cosa que es un poco polémica, pero yo creo que se puede entender bien. Las conquistas sociales o de género se pueden perder, pero se pueden volver a ganar en los ciclos de lucha. Pero las derrotas ecológicas son irreversibles. Si la temperatura sube 5 grados, da igual todo lo demás. Entonces yo creo que ante esa tesitura, bueno, pues hay, digamos, estamos en unas circunstancias en las cuales ya sabemos que hay muchas cosas que funcionan, hay muchas experiencias locales concretas en todos los ámbitos, desde la empresa hasta la educación, pasando por todos los ámbitos que sabemos que funcionan, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos todas las herramientas
Simplemente esto no se está escalando al ritmo y la profundidad que nos haría falta. Y ese ritmo y esa profundidad lo tenemos que alcanzar en la próxima década. Y para ello, digamos, y con esto ya cierro, que me estoy enrollando mucho, creo que hay como 3 obstáculos fundamentales y uno ya lo habéis mencionado. Hay un obstáculo que es una especie como de superstición tecnológica, ¿no? Pensar que vendrá una tecnología mágica que va a solucionar todo esto. Sin negar que la tecnología tenga un papel fundamental que cumplir, los cambios que necesitamos son cambios sociales, culturales y políticos, no son cambios tecnológicos, aunque tenga un papel que cumplir. En segundo lugar, seguramente necesitemos avanzar hacia un modelo económico diferente. Había un economista en los años 60, Kenneth Boulding, que utilizó una metáfora que a mí me gusta mucho para explicar esto. Él decía que hasta ahora la humanidad se había comportado como un cowboy que corría por el horizonte vacío, siempre más lejos y siempre, sin embargo, cuando hemos llenado el mundo con nuestra actividad, ya no podemos ser como estos cowboys que van por el horizonte. Tenemos que comportarnos como astronautas en una nave espacial que es nuestro planeta, la nave espacial Tierra, aprovechando, reciclando y cuidando cada pequeño recurso. Bueno, pues tenemos una economía cowboy en un planeta que necesita una economía de nave espacial. Y ese cambio, digamos, es fundamental que también podamos darlo en las próximas décadas. Y, digamos, el tercer obstáculo pues son unos imaginarios culturales o de deseo que habéis descrito muy bien como ligados a la sociedad de consumo, que son delirantes. Sencillamente no vamos a poder sostener los ritmos de consumo que habéis estado describiendo, pero yo creo que la buena noticia es que no hace falta. No hace falta para ser feliz, digamos, cambiar el fondo del armario cada 6 meses. No hace falta. Sencillamente, seguramente en las próximas décadas, en los próximos años, vamos a descubrir algo que a esta sociedad le cuesta mucho, pero que es necesario que aprendamos a definir entre todos, que es una noción de lo suficiente. De que la vida buena es una vida donde sepamos valorar qué es lo suficiente. Y ese cambio cultural, que seguramente pues, es también como muy complejo, pero yo creo que también tenemos pistas, y este congreso es una prueba de ello, tenemos pistas de que las cosas también están cambiando para bien en ese sentido. Qué interesante, Emilio, todo lo que nos dices. Bueno, he tomado cantidad de notas porque me alineo completamente con todo lo que nos estás contando. Eh, Vanessa, decía Emilio que no estamos yendo a la velocidad que sería ideal hacia con esa hoja de ruta que nos ha marcado ese 2030, ¿no? ¿Crees que desde la administración pública, no solo ya desde un ayuntamiento como Rivas, sino ya a más alta escala, son conscientes de que vamos lentos, que hay que meter un poquito más el acelerador hacia esa reducción de emisiones y hacia esa sociedad que nos hemos puesto como ideal o como utópica, que yo creo que el 2030 es la utopía hacia la que tenemos que ir andando, pero como decía Galeano, siempre está en el horizonte, nunca vamos a llegar, ¿no? ¿Tú, Bueno, yo creo sí, ¿qué opinión tienes tú de esa velocidad? Yo creo que, vamos, Emilio ha dado las claves, ¿no? Es verdad que en general el mundo cambia a un ritmo vertiginoso, entre otras muchas cosas por el desarrollo industrial y también por la propia globalización, pero sí que es ahora, yo creo que también voy a aprovechar a decir, ¿no? que también con toda la que está cayendo con el COVID-19, la semana pasada, estas semanas pasadas con la Gran Nevada, creo que nos ha abierto la cara, ¿no? de que somos muy vulnerables y de que nos han entrado muchas prisas para todo con ello y de entablar una gran conciencia colectiva en ámbitos como el productivo. Yo creo que eso hace 20 años era fácil comprar en la tienda de barrio, en establecer esa relación con los productores vecinos. Y, sin embargo, el propio crecimiento económico, el modelo de que hablaba también Emilio, capitalista, nos ha llevado a un modelo muy desorbitado, que, como decíamos, existe un sobreconsumo excesivo de bienes que no necesitamos en su gran mayoría y que además ha afectado gravemente y negativamente al medio ambiente. Pero, Entonces, Vanessa, sí. escucha una cosa, sí que es verdad que estamos en ese modelo de consumo, ¿no? Sí. Pero desde la administración pública, no ya desde un pequeño ayuntamiento, sino no sé cómo lo ves tú, pero yo
creo que realmente todavía no se ponen los medios para que este consumo, que consume recursos, es decir, no es por el hecho de consumir y consumir, si es que estamos consumiendo recursos que el planeta no puede darnos. Eh, eh, no veo que tengan esa conciencia de que el consumo hay que derivarlo y que hay que estructurarlo de otra manera, ¿no? O yo no veo que se estén tomando esas medidas con las grandes empresas, ¿no? Para decirles, señores, no pueden seguir produciendo ni consumiendo como lo están haciendo. No hay recursos. Vamos a estudiar la vía, ¿no? Yo creo que vamos, lo que decías, Paloma, que hemos llegado tarde y que vamos lentos. Al final, fíjate, la Agenda 2030, que es un compromiso adquirido por muchos países con la ONU a través de esos objetivos de desarrollo sostenibles, no son los objetivos sencillos, pero desde las administraciones también vamos lentos. Nos cuesta identificar en concreto dónde incidir, ¿no? Yo creo que si nos marcamos como meta poner en marcha esas acciones concretas que nos lleven a esos objetivos, porque efectivamente sobre el papel aguanta todo, ¿no? Y poner al final una guía no nos sirve de nada si no llegamos, pues lo que tú decías, si no nos ponemos en contacto con las grandes compañías empresariales que al final los grandes lobbies, que son los que manejan al final este tipo de políticas. Entonces, yo creo que sí, que hay conciencia, pero que vamos muy lentos en la administración, que también es cierto que bueno, se ha puesto en marcha se ha avanzado con esa Secretaría de Estado que también está incidiendo en esos objetivos. Y yo también creo que es necesaria la colaboración de todos los agentes sociales, ¿no? Empresas, ciudadanía y administración. Y que también todas las administraciones en todos los niveles vayamos de la mano. No sirve de nada que el Gobierno de España tenga un plan marcado de Agenda 2030 si luego desde el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no tenemos una guía ni un plan claro de qué hacer. Por mucho también que los ayuntamientos nos pongamos, como decía antes, en esos planes de trabajo, pues tenemos, voy a poner el ejemplo y lo voy a poner aquí del plan de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, es obsoleto no, lo siguiente. Entonces, creo que ahora mismo no estamos para discutir, sino para ir de la mano, para poner en marcha todos esos objetivos que nos hemos marcado. Yo creo que sería bueno esa colaboración también interinstitucional a 3 niveles, ¿no? En el plano Gobierno de España, gobiernos regionales y gobiernos de los ayuntamientos. Que al final somos las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que vemos los problemas reales de la gente desde el punto de vista más cercano y más concreto. Ahí está. Yo la verdad es que lo que veo es que es un quiero y no puedo, y sobre todo cuando estamos hablando de los grandes emporios, las grandes multinacionales del textil, ¿no? Que quieren parecerlo antes que serlo. Y yo creo que es que en realidad hay mucha torpeza también a la hora de encarar esto y hay mucho miedo porque hay que tocar la cuenta de resultados, es decir, el decrecimiento y el dejar de utilizar recursos del planeta supone otro planteamiento empresarial. No sé, Emilio, esto que estamos comentando Vanessa y yo, que le ha atacado ahí muy de lleno, que me cuente de la administración, desde tu punto de vista como estudioso de la situación, ¿tú qué piensas? Yo creo que la has descrito a la perfección. Transformar esto de verdad implica tocar la cuenta de resultados. Entonces, hay que asumir, por eso decía antes que no es una cuestión técnica, la transición ecológica es una disputa política y es muy poco probable que podamos avanzar hacia un mundo sostenible si no repetimos, aunque la historia no se puede repetir las cosas, pero al menos si no nos inspiramos en algo como pudo ser el ciclo económico que se inició en los años 30, 40, 50, que dio lugar a un ecosistema económico totalmente distinto al neoliberal actual, y digamos si los poderes públicos no intervienen para facilitar, porque el mercado libre no es verdad, el mercado se interviene siempre, la cuestión es a favor de quién se interviene y cómo se interviene y para qué, ¿no? Entonces creo que nos toca poner encima de la mesa que hay que intervenir a favor de otro tipo de cultura empresarial distinta, que es la que de algún modo creo que estáis gestando embrionariamente y de modo muy interesante en proyectos como este, y porque creo que la clave está en que las empresas sostenibles no tienen que producir solo bienes y servicios sostenibles, sino también aportar su granito de arena a relaciones socioeconómicas distintas.
Y eso es algo que combina como dos cosas. Por un lado, pues la labor loable, valiente y seguramente difícil de proyectos pioneros como este, pero luego políticas públicas. Políticas públicas que se ejerzan para diseñar las reglas de juego en favor de aquellos actores económicos que pueden contribuir pues a esta tarea histórica que tenemos por delante. Y ahí yo creo que, digamos, es obvio que hay una emergencia de una cultura empresarial nueva que es súper interesante y que va a ser un actor clave en la transición ecológica que sea socialmente justa, como también hay mucho de cortina de humo y de marketing verde, porque esto empieza a ser una demanda social real y hay pues seguramente muchas empresas que simplemente quieran hacer una adaptación coyuntural de corto plazo para asegurar mercados, pero que no lleven dentro pues este germen transformador que necesitamos, estas relaciones socioeconómicas nuevas. Entonces yo creo que pues esto no está escrito, tendremos que disputarlo, podemos perder, pero podemos ganar también. Y en ese sentido, lo que comentabas antes, ¿no? De la lentitud y del quiero y no puedo de las administraciones, pues por un lado, ¿no? Por intentar entenderlo de manera como más compleja, es verdad que hay muchas inercias creadas, que estas inercias de cowboy que llevamos arrastrando un par de siglos, pues son muy difíciles de, no sé, como de bloquear así en pocos años. Hay intereses creados muy fuertes y hay también pues marcos culturales que nos dificultan estas cosas. Pero lo más importante es que a veces el mundo cambia muy rápido. Si uno, por ejemplo, ¿no? Antes estábamos diciendo cómo era la vida hace 20 años, pues, si uno se pone entre el mayo del 68, por poner un icono histórico así muy reconocible, y la victoria de Reagan y de Thatcher, que transformó absolutamente el marco económico mundial, pasaron 12 años solo, entre un espíritu de época y otro. Entonces, digamos que eso nos puede servir para entender que tenemos una década por delante para hacer estas disputas y para ganar, claro. Sí, la verdad es que sí, que además que es esperanzador todo lo que dices y me alegro que menciones a un evento como este porque queremos ser bastante disruptivas en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Hasta ahora nuestra manera de vestir se entendía como un aspecto muy frívolo, la estética, las influencers, todo lo que ha rodeado al mundo de la moda ha ido como muy al margen de la realidad que generaba, ¿no? Y por eso estamos impulsando una semana de la moda que no tiene nada que ver con las semanas de la moda a las que estamos habituados, ¿no? Y desde Rivas, pues desde Rivas vamos a plantear un desfile que es todo focalizado en el reciclaje textil. Vanessa, ¿tú crees que la gente llega bien al mensaje? ¿Entiende esto o qué pasos tenemos que ir dando hacia ese acercamiento a esa nueva manera de vestir? Porque la influencia y la descarga mediática que recibe sobre todo la juventud es brutal. Sí, además, pues yo misma me acuerdo cuando nos pusimos en contacto, Paloma, que te preguntaba, ¿no? Porque yo decía, las grandes marcas ahora están muy en la línea, ¿no? De hablar que tienen moda sostenible y yo te decía, Paloma, ¿realmente esto es así? ¿Qué diferencias plantean en su línea de marca y de línea de vestir que es alternativa a el modelo que planteáis? Y claro, pues tú me ponías, ¿no? en valor muchas ideas que claro que la gente del día a día desconocemos y que yo creo que son necesarias. Creo que son necesarias con este tipo de desfiles, con talleres. Nosotros tenemos con vosotros ahí también, esperemos que pase pronto lo del COVID para poder hacer esos talleres de concienciación de reciclaje textil y que la gente pueda asumir que no es necesario comprar compulsivamente la ropa, como hablábamos antes. Yo creo que sí que es necesario. Aquí en Rivas no es la primera vez que se hace un evento de este tipo, la verdad, y yo creo que puede ser muy revulsivo, también sobre todo para la población joven, ¿no? que recibe muchos mensajes a través de muchos canales y que creo que es importante educar desde la infancia. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, cuando hablábamos antes claro, al final te cuesta más entrar en esa cultura del reciclaje porque no reciben ningún mensaje, ni desde el colegio. Cuando ya lo recibes, yo soy del 80,
yo creo que fue tarde, que a mí me costó, ¿no?, entrar en esa cultura de concienciación medioambiental, porque yo creo que la educación es el pilar básico donde debemos incidir. Y creo que la verdad que la Semana de la Moda que planteamos, sostenible con vosotros, va a ejercer de gran ayuda en Rivas y que va a ser un soporte más para esa conciencia en la que queremos incidir. Por supuesto, ahí estamos y bajando al barro y en la calle luchando porque se conozca. Emilio, tú antes decías que no, que darle esas claves es complicado, pero a nivel antropológico, a nivel como sociedad, ¿hay alguna herramienta en la que podamos, de la que podamos echar mano para acelerar el proceso? ¿O te estoy pidiendo el ungüento verde? Que es una pregunta muy difícil por la complejidad, pero yo creo que por un lado lo he expuesto un poco. Podemos tirar de la memoria, que es una herramienta social importante para recordar que no siempre nuestra economía ha sido así, no siempre, digamos, el Estado se ha visto tan impotente, las políticas públicas para ejercer transformaciones, no siempre la desigualdad ha ido creciendo todos los años, y no me estoy remitiendo a utopías de mundos que no se han construido, sino a cosas que hemos experimentado las sociedades occidentales durante el siglo XX. Y en ese sentido, pues también la memoria es una buena herramienta para recordar que de repente las cosas, insisto, pueden cambiar muy rápido, ¿no? Yo mencionaba antes, cuando hice una retrospección sobre mi vida, el 15M y su impacto. Bueno, pues en este país, cosas que no eran posibles de hacer el 14 de mayo de 2011 fueron posibles el 16 de mayo de 2011. Solo pasó un día en medio, ¿no? Entonces, digamos que esa sería una herramienta, y otra pues sería también la imaginación política y social y cultural, para imaginarnos vidas distintas, ¿no? Hay un concepto que empleamos en el colectivo con el que yo trabajo desde hace años que nos gusta mucho, quizás es un poco poético de más y habría formas menos poéticas de decirlo. Hablábamos de la lujosa pobreza en el sentido siguiente, también se podría llamar como la austeridad buena, ¿no? Y es una vida con un menor consumo energético y material, que es hacia lo que tendríamos que ir. No tiene por qué ser una vida. Puede ser una vida mucho más rica en otras experiencias, en experiencias de comunidad, en experiencias de juego, de aprendizaje, de deporte, de cuidados, de sexualidad, de creatividad, de muchísimas cuestiones. Y ahí me parece que tenemos un filón cultural tremendo para trabajar este tema, y que hay, digamos, latente todo un cambio de valores en marcha que se puede articular en proyectos institucionales, empresariales y culturales muy sostenibles, y que, digamos, engarcen con un deseo distinto. Y este cambio del deseo sí que me parece que es un elemento clave. Y pongo un ejemplo como muy concreto. Durante mi periodo de director de medio ambiente de Móstoles, hicimos muchísimas cosas, pero si yo destaco una o dos, es una de las que, digamos, menos requerimientos presupuestarios tuvo, una cosa como muy sencilla, que fue una propuesta de un colectivo ecologista local vinculado con el Museo de Arte Contemporáneo de Móstoles, para hacer unas hamacas en un parque reivindicando el derecho a la pereza. Esto era una friqué de un museo de arte contemporáneo, y dijimos que es esta cosa, pero bueno, nos lanzamos a ello. Se tejieron hamacas en distintos talleres participativos por diversos espacios de la ciudad, y cuando se instaló no fue la típica instalación de arte contemporáneo que no entiende nadie. Fue un auténtico éxito que nos permitió como darnos cuenta que tenemos en nuestro sustrato cultural una idea de que la vida buena no es necesariamente una vida de hiperconsumo, que puede ser una vida de tranquilidad, de cosas bien hechas, de relaciones sociales, y de hecho es una cuestión que, digamos, el mercado se está dando cuenta, ¿no? Se está dando cuenta que el aura de, o sea, cierta nostalgia de cosas que estamos perdiendo y que ahora nos damos cuenta de que las hemos perdido, que las echamos de menos, pues se está convirtiendo en un discurso fundamental de la publicidad y de muchas estrategias empresariales. Entonces me parece que hay el trabajar, el imaginar un deseo distinto, un deseo de vida buena que no implique, pues digamos, esta destrucción criminal de ecosistemas, esta depredación brutal de recursos, es el elemento clave. Si tuviese que decir uno, para mí sería el elemento clave, que hay que trabajar desde muchos ámbitos. Me parece que vosotras lo hacéis en el ámbito empresarial, en un lugar tan importante como la moda. Y aquí, digamos, quiero reivindicar la importancia, y esto me parece que ha sido un error de la cultura de la izquierda desde siempre,
que es, digamos, dar por perdidos terrenos y dárselos, digamos, a otros imaginarios culturales. No. O sea, la gente vista, a la gente le gusta vestir, bueno, pues reivindiquemos que eso se pueda hacer de otra manera, ¿no? No lo demos por perdido, como no demos por perdido ni la televisión, ni los videojuegos, ni el fútbol, ni cualquier otra cosa. Cualquier realidad social se puede siempre articular hacia proyectos distintos. Bueno, pues la moda también. Entonces me parece que ahí jugáis un papel clave en una cosa que va a ser pionera y que se puede hacer desde muchísimos ámbitos, que es cómo construimos un deseo distinto, un deseo de vivir mejor con menos. Uy, Emilio, tú y yo tenemos que compartir muchas tardes de conversación porque, vamos, sale aquí muchísimas cosas. De hecho, yo creo que para los tres que estamos aquí, el 15M fue un momento catártico en nuestra vida. Yo por lo menos, yo tenía al niño muy pequeño y me lo subí para arriba conmigo en brazos y ahí que estuvimos, ¿no? Y para mí marcó un antes y un después en la conciencia política. Pero ¿no creéis a lo mejor que el confinamiento está suponiendo también ese antes y después en la conciencia ecológica? Cuando hemos visto ese parón en el planeta y hemos visto realmente lo que podría ser cuando paramos y la naturaleza coge su sitio. Yo vivo al lado del Madrid-Río y bajaba a la farmacia y los patos estaban en la puerta de la farmacia, ¿no? Algo que resultaba bastante curioso, ¿no? Cómo la naturaleza con un poco de tranquilidad empieza a ocupar su espacio. Lo Vanessa, cual a su bueno, vez, sí. digamos, es como muy sintomático del tipo de economía enferma que tenemos, ¿no? Que cuando, digamos, hay un desastre económico total es cuando deja el espacio para que la naturaleza se pueda recuperar. Yo sobre la pandemia tengo dudas y me parece que está siendo una experiencia ambivalente y muy compleja también, como casi todo, ¿no? O sea, por un lado, creo que ha sido una buena noticia que en esta especie de sistema económico enfermizo que funciona como una estafa piramidal permanente, ante la lección de la bolsa y la vida hayamos sabido decir vida, con todo el costo enorme que esto tiene, ¿no? Y creo que, digamos, tendríamos que haber hecho políticas públicas más ambiciosas para que este costo haya sido menor. Pero que hayamos sabido decir vida me parece que es que dice mucho bueno de nosotros, dice más bueno de lo que pensábamos que podíamos ser como colectividad. Por otro lado, es verdad que nos ha enseñado, lo decía Vanessa muy bien antes, que somos frágiles. Nos ha una cierta cura de humildad que me parece que también viene bien para enfrentar los retos que tenemos por delante. Y es verdad que nos ha enseñado, pues eso, que la naturaleza se recupera a la mínima que le dejas un poco de espacio. Por otro lado, y de cara a lo que pueda venir después, yo tengo dudas porque en los momentos tan traumáticos como este, ha habido mucho dolor, ha habido mucho sufrimiento, va a ser muy difícil que, digamos, cale un mensaje de sacrificio, o sea, que pidamos más sacrificio después del sacrificio, ¿no? Entonces ahí el reto para gente como nosotras y como nosotros es ser capaces de proyectar un horizonte de cambio que sea ilusionante. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Porque después de traumas como estos, pues suelen venir como los locos años 20, que ya pasaron los años 20, precisamente en un momento de explosión social y de desfogue y de cierto presentismo, porque, bueno, pues hemos pasado momentos como muy duros como sociedad, y entonces digamos que ahí tenemos que ser muy finos y muy finas para que la propuesta de sostenibilidad no sea vista como una propuesta de restricción, sino una propuesta de mejora de vida. Yo creo que Emilio lo ha explicado perfectamente bien, Paloma. Creo que si algo nos ha enseñado el COVID también es esa fortaleza y esa necesidad también de los servicios esenciales, ¿no? Ahí está. Poner en primer valor. Eso te iba a decir que debe ser duro desde de estar en un ayuntamiento, ver toda la ciudad paralizada y no tener referentes, ¿no? De cómo afrontar algo así desde un consistorio, ¿no? Sí, por eso yo decía que además de poner en valor a la comunidad sanitaria, que ha sido efectivamente vital, ¿no? en esta pandemia, también los trabajadores esenciales, ¿no? Hemos visto como jardineros, limpiadores, conductores de los camiones de los residuos, trabajos que aparentemente no los teníamos ahí como que, bueno, parece que no los consideramos esenciales y se han puesto de manifiesto la necesidad que tenemos de ellos. Yo lo he visto efectivamente en primera persona aquí en la empresa pública y la verdad que ha sido un orgullo verlos en primera línea de batalla. No solamente en la pandemia, sino, como decía antes, también en esta nevada en la que ha habido que pasar de trabajos que se hacen propiamente a
otros para suplir esa necesidad y esa ayuda a la ciudadanía. Creo que, como decía Emilio, no ha sido un año fácil, que efectivamente es muy complejo cuál va a ser el resultado, porque sí que creemos que va a haber que cambiar hacia otro modelo de productivo, pero a cuál y cómo va a haber muchas claves ahí, ¿no? También el modelo de trabajo, el campo del empleo ha sufrido, hay muchos campos que han sufrido. Yo ahí, como decía antes, que investigo políticas públicas en el turismo, el sector del turismo lo ha sufrido de forma bestial, ¿no? La aviación, igual que parecía que era un sector incrementable, de repente se ha visto cómo ha caído, ¿no? Y qué hacemos con eso. ¿Cómo podemos transformar, cómo podemos avanzar hacia un modelo que ante estos supuestos o ante estos problemas que nos podemos tener haya una respuesta también? Creo que eso va a ser complicado, es complicado, pero ya hay muchos ámbitos en los que hay que incidir, que estudiar y que, por supuesto, que investigar desde muchos ámbitos. Pero yo sí que me gustaría poner de manifiesto eso, la fortaleza de los trabajos esenciales y de los servicios públicos que, una vez más, tienen que estar en primera línea. Tenemos que poner todos nuestros recursos y volcarlos también desde las administraciones en fortalecerlos para que no vuelva a ocurrir, ¿no?, muchas circunstancias en las que nos hemos visto que faltaban recursos, faltaban personas, fundamentalmente recursos humanos, para afrontar esa necesidad. Y ahí creo que sí que somos las administraciones las que tenemos que responder. Yo creo que, como decía Emilio antes, tenemos por delante unos años bastante emocionantes en ese sentido. También hablaba de cómo hemos vivido de espaldas a unas realidades que estaban copando parte de nuestra sociedad y que nosotros funcionábamos de acuerdo a esas reglas. Pongo el ejemplo de la moda, ¿no? Cómo la moda hasta ahora ha sido patrimonio de una clase social y marcaba el ritmo, ¿no? Y de repente, y ese ha sido pues mi recorrido intelectual en este tema, ¿no? De repente te das cuenta que cómo vestimos es muy importante y el mensaje que le damos. Y yo creo que esto es extrapolable a cualquier otro sector. Y lo traigo aquí a colación porque ahora tenemos frente a nosotros esa hoja de ruta que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible que mencionaba yo antes, ¿no? Que nos han puesto ese horizonte 2030, esa Agenda 2030, en la que yo creo que esto mismo que estamos haciendo con la moda se tiene o se está aplicando en otros terrenos, ¿no? Como en la cuestión del hambre, en la cuestión de la agricultura, de la gestión energética, como hemos visto que las claves eran las erróneas, ¿no? Bueno, me estoy haciendo un speech aquí sola. Me gustaría saber cómo veis vosotros ese camino hacia el 2030. ¿Vamos a ser capaces de darle la vuelta a esa inercia tan poderosa que es como lo hemos hecho hasta ahora? Bueno, a ver, yo creo que sí, yo he defendido todo el rato en esta charla que tenemos ejemplos históricos y transformaciones que nos podemos inspirar en ellas, aunque no sean un calco, y creo que puede estar en nuestras manos. No lo hicieron mujeres y hombres muy distintos a las mujeres y hombres que somos nosotros. Dicho esto, la experiencia previa de los objetivos del milenio del año 2000 fue decepcionante. Y lo fue porque, digamos, esa agenda se aplicó sobre la continuidad de un modelo socioeconómico que, digamos, la saboteaba en su mismo corazón. Entonces, creo que la Agenda 2030 va a poder, digamos, desplegar lo mejor de sí si somos capaces de transformar el modelo socioeconómico que ha estado vigente en los últimos 40 años, el modelo neoliberal. Creo que la pandemia en ese sentido, y hablamos antes de sus efectos, ha funcionado como una especie de gran frontera, de símbolo, ¿no? Es como si si el neoliberalismo ha tenido un muro de Berlín, seguramente haya sido este, por decirlo de un modo un poco provocativo, y tiene sentido porque muchos de los problemas que vamos a enfrentar, la pandemia es un ejemplo, pero el cambio climático es otro, son problemas
tan grandes que exigen soluciones comunes. Entonces necesitan un orden socioeconómico que favorezca las lógicas públicas y las lógicas comunes. Si conseguimos aplicar la Agenda 2030 en el marco de una transformación socioeconómica, y aquí no estamos hablando de ninguna revolución que ponga al mundo patas para arriba, sino de hacer cosas que ya hemos visto, que sabemos que funcionan hace no muchas décadas, pues quizás no toda, pero sí una buena parte de la Agenda 2030 podrá cumplirse en una década que va a ser absolutamente decisiva para todas las que vendrán después. Qué bien hablas, Emilio, qué bien lo cuentas. Vanessa, Con Emilio también os lo puedo contar, ¿eh? Bueno, es que nos deja embobadas. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo incidir en lo que él decía también transformando ese modelo, ¿no? Yo creo que también hay que, lo decía también antes, en concretar en medidas todos esos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado en agenda. Y lo hablo en el plano concreto y también transversal de, pues desde fomentar la agroecología, por ejemplo, ¿no? Regenerando nuestros espacios medioambientales, que sirvan también para divulgar los valores de nuestros entornos naturales a la ciudadanía. Yo aquí pongo siempre nuestro ejemplo del Parque Agroecológico del Soto del Grillo. También fomentar y también avanzar hacia las comunidades energéticas, que ese campo también nos abre unas experiencias en las que hay que seguir trabajando. Yo creo que esos son vitales, como decía también Emilio, para avanzar en la Agenda 2030. Y quería incidir y darle las gracias porque ha recordado algo que me parece muy importante, ¿no? Y que nos pasa muy a menudo también en el ámbito de la izquierda, él lo decía, ¿no? Hay terrenos que nosotros hemos abandonado. Decía el de la moda, decía Emilio, el deporte como el fútbol. Yo creo que son ámbitos en los que la ciudadanía reconoce como propios y en los que además debemos de incidir también políticamente. Y creo que se puede hacer y que además nos van a ayudar también a colocar esos objetivos de desarrollo sostenible en la cotidianidad, ¿no? Porque a veces parece que nos alejamos, ¿no? Y lo decía, ¿no? También porque no podemos alejarnos del lenguaje común, ¿no? Del barrio. Es así. Al final, por más que investiguemos, por más que avancemos, si no somos capaces de bajarlo y que la gente nos entienda, va a ser imposible llegar a cabo en la cotidianidad y en el día a día esos objetivos que nos hemos marcado. Y por eso he querido plantear todo este congreso de estos diálogos, porque lo que me interesaba también, lo que me interesa, nos interesa a todo el equipo, es acercar a la gente y sobre todo al sector que se mueve en nuestro ámbito de la moda sostenible, a personas con nombre y apellidos que realmente estáis haciendo y estáis trabajando por romper esa inercia, ¿no? De todos esos procesos anteriores y también con ese miedo a hacer las cosas a nuestra manera y romper como se habían hecho antes, ¿no? Así es. No sé si queréis, para terminar, decir algo, añadir algo más a lo que hemos venido diciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Gracias a vosotras por la invitación y nada, como decías tú, seguir ahí y si me da hacer las cosas distintas, porque bueno, pues es así como las cosas cambian. Emilio, ya te he fichado, bueno, ya yo cada vez que organice algo quiero irte porque, vamos, tienes muchísimas cosas que aportar para esa construcción de este pensamiento colectivo en el que nos estamos metiendo, ¿no? Vanessa. Bueno, pues yo agradeceros igualmente, además, este diálogo que, como decía al principio, sabía que iba a aprender y efectivamente así ha sido. Y yo también nosotros vamos a abrir un proceso participativo, así que me quedo, Emilio, contigo porque te voy a pedir ayuda y que participes también en ese proceso que hemos abierto de cara a la ciudadanía y con investigadores y gente experta en este mundo que creo que nos va a ayudar a poner en la agenda, como decíamos, y en concretar el medio ambiente. Genial, perfecto. Pues nada, lo dicho, ya te hemos liado, Emilio, para muchas cosas. Ahí camino de ese 2030. Un gustazo oíros, muchísimas gracias por vuestra generosidad
y por vuestro conocimiento y nada, a todos los que nos estáis viendo ahora, seguir conectados porque vamos a seguir mostrando a muchísima más gente que está trabajando de igual manera y con igual ganas que Vanessa y Emilio. Un gusto seguir con vosotros.